Hola a todos, bienvenidos a este educomentario. En esta ocasión abordaré el pensamiento crítico y algunas sugerencias para su trabajo en el aula. Iniciaremos en primer lugar definiendo desde dónde vamos a ver el pensamiento crítico. Si ustedes hacen una revisión de literatura se darán cuenta que hay múltiples definiciones y múltiples formas de abordarlo. Particularmente yo lo voy a hacer en una perspectiva filosófica. Desde una perspectiva filosófica se puede ver al pensamiento crítico desde tres perspectivas: como producto, como práctica y como praxis. Cabe resaltar que estas tres formas de entender el pensamiento crítico se identifican totalmente con los intereses cognitivos de Habermas, que sería el interés técnico, el interés práctico y el interés socioemancipatorio, ¿sí? O emancipatorio o sociocrítico. Obviamente yo me centro en esta tercera forma de ver el pensamiento crítico como praxis. Y esto me lleva a establecer que el objetivo final del pensamiento crítico sería generar una conciencia crítica orientada a la emancipación y la autonomía de la persona y la comunidad, con el propósito del mejoramiento de la experiencia individual y social. Esto obviamente totalmente identificado con el interés emancipatorio que está presente en otros documentos que he elaborado. A partir de esto vamos a definir cómo entendemos el pensamiento crítico, y lo entenderíamos como la posibilidad de pensar correctamente, sin prejuicios ni esquemas mentales coercitivos, y a la vez la posibilidad de pensar la realidad, de esta forma cuestionarla y transformarla. ¿Sí? Esta forma de entender el pensamiento crítico puede ser abordada o analizada desde diferentes dimensiones. ¿Sí? Un autor específico, Rojas Osorio, nos plantea 5 dimensiones para estudiar el pensamiento crítico o trabajar el pensamiento crítico. Yo le agrego una sexta dimensión. Estas dimensiones son las siguientes: la lógica sustantiva, dialógica, contextual, pragmática, y la que agrego yo, que sería la teoría científica. A continuación vamos a ver cada una de estas dimensiones. La dimensión lógica del pensamiento. Esta se centra en el análisis del carácter lógico del proceso de razonamiento, esto es, en la serie de argumentos que respaldan una afirmación o una conclusión. En otras palabras, cuando yo doy una afirmación, ¿en qué me baso yo para dar esa afirmación o emitir esa afirmación? Es el proceso de razonamiento lógico que está detrás de cualquier pensamiento, o suponemos que está detrás de cualquier pensamiento, y esta dimensión nos permite entender esto. Y esta dimensión, ¿cómo la trabajaríamos? Bueno, hay una serie de principios que hay que tener presentes, y los más importantes para mí es que desde educación preescolar enseñemos a nuestros alumnos o promovamos a nuestros alumnos que identifiquen argumentos, que construyan argumentos, que sepan que no todo es hacer afirmaciones sin sentido, que siempre que hagamos alguna afirmación o lleguemos a alguna conclusión es porque tenemos una serie de argumentos detrás de nosotros que respaldan esa afirmación. En otras palabras, ¿en qué nos basamos para hacerlo? Creo que esto puede trabajarse con diferentes tipos de estrategias, y el punto culminante de estas estrategias tendría que ser necesariamente para mí un organizador gráfico que llamamos mapa de argumentos. Pero tal como está, yo creo que esta técnica o esta estrategia sería conveniente trabajarla a partir de preparatoria, licenciatura y demás. En este caso, en los niveles más bajos, yo recomendaría nada más que los maestros integraran actividades para ayudar a los alumnos a identificar y construir argumentos. Segunda dimensión, la dimensión sustantiva. Aquí lo que nos interesa no es el proceso de razonamiento, sino nuestro análisis va enfocado a la verdad o falsedad del argumento. ¿Sí? Para esto, esta forma de razonar, esta forma de pensar, tiene que basarse en datos o información comparada y no en meras opiniones. Y esto nos lleva a pensar en cómo intervenir en el aula, y una forma de intervenir es orientar el trabajo de los alumnos, orientar el pensamiento de los alumnos a que busquen evidencias o hechos de respaldo a sus argumentos. En otras palabras, los alumnos deben entender que no solamente es esbozar argumentos en los cuales se basan para hacer una afirmación, sino que los argumentos tengan evidencia empírica o hechos que respalden ese argumento. Y aquí hay 2 estrategias que yo recomendaría: una metodología que es el aprendizaje basado en problemas. Creo que esto se puede trabajar fácilmente desde educación primaria
primaria en adelante. Y recuerden que aquí hay una parte importante en el aprendizaje basado en problemas, que es el diagnóstico de necesidades de aprendizaje, que en nuestro caso sería de información que se requiere. Y esto nos puede ayudar a que los alumnos lleguen a conocer y vean la necesidad de la evidencia o de los hechos para realizar un argumento que respalde una afirmación. Y creo que el mapa de argumentos en los niveles superiores puede integrar fácilmente un apartado también de hechos o de evidencia empírica que respalde los diferentes argumentos que se esbocen. La tercera dimensión, la dimensión dialógica del pensamiento. Esta está centrada en analizar o examinar el propio pensamiento, pero con relación al de los otros, para asumir diferentes puntos de vista y mediar con otros pensamientos. La idea es que sepamos que mi pensamiento está en relación con otros pensamientos y que existen otros pensamientos además de mi propio pensamiento. Entonces, cuando yo hago una afirmación, tengo que tener eso claro. ¿Y cómo llevaremos a trabajar esto? Hay un principio de intervención básica que es orientar nuestras actividades de enseñanza a que los alumnos reconozcan que aparte de lo que él piensa, hay otras personas que piensan algo diferente, o sea, que hay otros puntos de vista diferentes al suyo y que por lo tanto pueden ser hasta cierta medida válidos o verdaderos, ¿sí? ¿Y cuál es la metodología más adecuada para trabajar esto? El estudio de casos. El método de estudio de casos es muy bueno para esto, nada más hay que tener cuidado a la hora de que planteemos nuestros cuestionamientos orientadores del análisis que vayan hacia esta línea. Cuarta dimensión es la dimensión contextual del pensamiento. ¿En qué consiste? En reconocer que el contexto sociohistórico, ¿sí?, tiene determinantes que se expresan en un pensamiento. En otras palabras, un pensamiento refleja ciertos determinantes sociales o históricos o culturales que están presentes ahí y que la persona los ha hecho suyo y los expresa mediante esa afirmación, ¿sí?, ese planteamiento que hace. Y entonces esto nos llevaría a que ubiquemos a nuestros alumnos o que orientemos a nuestros alumnos como principio básico de intervención, que él aprenda a reconocer los valores, creencias o supuestos de un contexto particular que estén presentes en el pensamiento. En otras palabras, cuando ellos opinan sobre algo y hacen afirmaciones sobre algo, que reconozcan qué valores o qué creencias o qué supuestos que tienen que ver con el contexto a nivel social, histórico, cultural, está presente cuando ellos hacen esa afirmación. Y creo que, vuelvo a insistir, la metodología más adecuada para trabajar este tipo de análisis sería el estudio de casos. Y también vuelvo a insistir, aquí habría que cuidar mucho los cuestionamientos orientadores del análisis de la discusión para precisamente orientarlos a que los alumnos lleguen a este análisis de estos valores, creencias o supuestos del contexto. La quinta dimensión es la denominada pragmática. ¿Y en qué consiste? En que sepamos que un pensamiento que se genera, ¿sí?, al fin de cuentas está orientado por fines e intereses, ¿sí? Busca ciertos fines e intereses, por eso se expresa, pero también que una vez que se expresa hay ciertas consecuencias, ¿sí?, producto de lo que se expresa, de lo que se dice, de lo que se afirma, y normalmente esas consecuencias reflejan las luchas de poder o las relaciones de poder que están presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo intervendríamos para que el alumno entendiera esto? Sí, pues hay que ver que el alumno, hay que orientar nuestra actividad a que el alumno reconozca los fines e intereses detrás de la generación de un pensamiento. O sea, hay que llevarlo a que el alumno entienda que cuando alguien genera un pensamiento, esto es una afirmación, una idea, atrás de él hay ciertos intereses, hay cierta finalidad que se busca y hay que hacer que el alumno lo encuentre, lo diga o lo haga explícito. Pero también hay que entender y hay que llevar a nuestros alumnos a que entiendan que cuando se emite un pensamiento, se emite una afirmación, una conclusión, pues también generamos consecuencias. Y esas consecuencias hay que tomarlas y analizarlas como lo que son, ¿sí?, dentro de un contexto de relaciones de poder. Recordemos que al fin de cuentas, ¿sabes?, el diálogo se utiliza para controlar, ¿sí?, se utiliza para manipular, no tanto para el entendimiento. Y esto hay que dejarlo claro para que el alumno lo entienda. Creo que aquí nos puede ayudar para orientar estas actividades más allá de las que los maestros puedan diseñar ya particularmente. En la metodología de aprendizaje basado en problemas nos ayuda. Vuelvo a insistir, hay un apartado donde el alumno hace un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje o sus necesidades de información y creo que esto nos ayudaría mucho, ¿no? Orientar esas necesidades de información a estos aspectos que deben estar presentes en el pensamiento que se realiza.
La sexta dimensión que integro yo a la discusión, que es la teórica científica, no la integran los autores originales. Sí, bueno, ellos recordemos que lo están haciendo desde una aproximación filosófica y están metiendo o están basándose en autores como Carlos Marx, están basándose en autores como Emmanuel Kant e inclusive como Foucault. Sí, pero dejan de lado a Karl Popper, y recordemos que Popper es racionalismo crítico, es realismo crítico. Que esté metido en el campo de las teorías científicas, eso no lo excluye, sino integra una nueva dimensión a la discusión, y es lo que intento plantear. ¿Y qué implicaría esto? Que el alumno sepa, obviamente esto no lo estoy pensando para un alumno de preparatoria ni educación básica, estoy pensando para mínimo alumnos de licenciatura o posgrado, que entiendan que los pensamientos también reflejan ciertas teorías o conocimientos científicos que se poseen de manera clara o distorsionada, pero ahí están. Y entonces hay que buscar la forma de intervenir para que los alumnos hagan explícito esos conocimientos científicos que están ahí a la hora que ellos emiten una conclusión, una afirmación, pero por otro lado, que entiendan también que hay discursos científicos alternativos, que hay teorías científicas alternativas, que hay conocimientos científicos alternativos. Esto nos ayudará mucho a generar otro tipo de pensamiento en el alumno, un pensamiento precisamente crítico, que es lo que estamos buscando. Aquí yo propongo algunas estrategias no didácticas, pero que sí nos pueden servir también, como es establecer diagramas de relaciones causales o el famoso mapping teórico que proponen algunos otros autores, ¿no? Bueno, con esto termino este comentario, no sin antes agradecer a los que han llegado hasta esta parte por su paciencia e interés. Nuevamente, gracias.